Y vamos a otro tema, algo que preocupa a nivel país, porque el Ministerio de Salud reportó en esta jornada 11 muertes por COVID-19 y escuche bien, 2.086 casos nuevos, es la cifra más alta desde el 15 de julio. Los hospitalizados siguen en aumento, al igual que la positividad a nivel nacional, que llegó al 2,9%. Hay alerta roja en materia sanitaria. Vamos a conversar de inmediato con el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile e integrante además del Consejo Asesor Científico de Vacunas. ¿Cómo está, doctor? Un gusto de tenerlo por acá. Muchas gracias, Davor. El gusto es mío. Doctor, pues, alerta roja, ¿no? 2.086 casos, la peor cifra en los últimos 100 días. ¿Cómo lee usted este reporte? Bueno, es un incremento esperable. Yo creo que es importante señalar que esto no nos llama la atención. Obviamente hay que estar ocupado de ello. En la medida que la sostenibilidad de los casos o del número de infecciones depende de dos variables fundamentales: la vacunación, la tasa de vacunación y la disminución de las medidas de restricción. Ambas, aumentando la vacunación, ayuda a disminuir los casos, especialmente los graves y los fallecidos, pero también los casos totales, a la mitad o un poco más de la mitad. Mientras que la disminución de la restricción, en la medida que nos empezamos a reunir mucho más, especialmente si lo hacemos sin mascarilla o mezclado vacunado con no vacunado, aumenta la transmisión viral y claramente se asocia con el número de casos. Es en ese balance que nos manejamos ahora y que nos vamos a seguir manejando por mucho tiempo, esperando que vaya sostenidamente aumentando la vacunación, aún con refuerzo de dosis, de tal manera ir logrando un mayor impacto. Y lo que es importante, aumentando la sociabilización, la movilidad, que es tan necesaria al cabo de 2 años prácticamente de pandemia, pero con el mensaje a la población que no dejemos de mantener medidas fundamentales para ayudar a mantener mejor controlada la pandemia mientras la vacunación se hace más robusta. Un buen uso de la mascarilla, y lo digo y lo recalco porque sí, me ha tocado viajar en metro en forma repetida y he tenido que muchas veces decirle a la gente, no le gusta, por favor, le recomiendo, súbese la mascarilla, colóquesela bien, porque mucha gente todavía la usa solamente sobre la boca. Entonces, lo que estamos viviendo es algo que es esperable, no nos sorprende. Pasó en Europa también durante su periodo su periodo primavera-verano, aún en países con buenas tasas de vacunación, algo menos que las nuestras, pero buenas como España, en donde al aumentar mucho la movilidad, aumentaron los casos. Doctor. Pero lo que es muy importante, Davor, para terminar esta primera parte, es que los casos severos, los que van a la UCI, los fallecidos, no siguen la misma curva. Y en eso hay que ser muy claro, porque la protección vacunal es más intensa contra los casos severos. Entonces, no esperamos tener los incrementos de casos severos que sí se tuvo en periodos anteriores. Doctor, pero este umbral de casos que va subiendo, que ya están en 2.086 y en 9.341 casos activos, un 45% más que hace una semana, un 75% más que hace 2 semanas. ¿Estamos ya en una tercera ola? ¿Estamos ingresando a esta esperada pero temida tercera ola o no? Bueno, como lo he dicho varias veces, depende qué definamos como una ola. Si la ola es esta curva creciente que llega a una meseta y baja, claro, evidentemente estamos en un tercer incremento que puede llamarse una nueva ola. Lo que pasa es que esta ola esperamos que sea algo más pequeña que las olas que hemos tenido anteriormente. Pero ojo, puede ser significativa. No me extrañaría que llegáramos a 3.000 o 3.500 casos. Espero que no lleguemos mucho más allá, me puedo equivocar aún. Porque vuelvo a repetir, estas olas que se vieron en Europa de número de casos con las vacunaciones crecientes, como todavía estamos nosotros, estamos más arriba, pero fueron bastante significativas. Pero el impacto de este incremento de número de casos totales fue menor, bastante menor en el incremento de los casos que estamos viendo en la pantalla, que son los casos graves y los fallecidos. Y eso gracias a la vacunación importante, especialmente, y aquí hay que hacer también y dar el mensaje de los adultos mayores de 55 años o quienes tienen factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, que son quienes, siendo infectados, tienen mayor riesgo de tener infección grave. Y habiendo tenido 2 dosis de vacuna, especialmente Sinovac, y habiendo pasado el tiempo, es muy importante que se coloquen la dosis de refuerzo para producir ese refuerzo del sistema de inmunidad
para disminuir su riesgo de infección, no completamente, pero para disminuirlo, y si se llegan a infectar, disminuir en forma muy importante el riesgo que sufran lo que estamos viendo ahí, que es caer a la UCI o fallecer. Doctor, pero con este escenario en que las cifras van aumentando, ¿usted cree que es bueno mantener la alta movilidad que tiene hoy día el país? Ha dicho el ministro Enrique París, lo decía esta semana, no vamos a volver a las cuarentenas a pesar de que aumenten las cifras. ¿Le parece correcta esa decisión de que haya tanta libertad? Uno sale al centro, está todo lleno, los centros comerciales llenos, y eso no es en Santiago, es en todo Chile. Yo diría que conceptualmente sí. Estamos en una etapa de la pandemia al cabo de casi 2 años donde el control fundamental se deberá dar por una sumatoria de vacunación muy intensa, de las infecciones que ya han ocurrido y personas que van quedando inmunes, y de una movilidad que no puede ser tan restringida, si ya no, la sociedad tampoco subsiste, sino que hay que volver a una cierta presencialidad, y lo estamos también hablando mucho en las universidades y los colegios. Es muy importante que la gente vuelva. Y lo importante es que esa vuelta deba tener algunas medidas razonables de cuidado. El uso de la mascarilla, lo vuelvo a enfatizar, es una medida que hay que sostener de forma importante y seguir educando. Que se vacunen las personas que están pendientes es muy importante. Y en la medida que vayamos volviendo a presencialidad, mantener los sitios cerrados debidamente aireados y evitar las aglomeraciones masivas, especialmente si hay no vacunados. Si hay personas vacunadas, como estamos viendo en algunos estadios, esto ya hay experiencia. Si se hace con pase de movilidad, que es muy importante insistir en el pase de movilidad, y están todos vacunados, el riesgo que eso sea una significativa causa de infección es muy baja. ¿Que van a haber infecciones? Sí. ¿Que vamos a seguir conviviendo con infecciones que van a ir subiendo, estableciendo, bajando probablemente por bastante tiempo? Sí. Pero en la medida que con el tiempo vamos estando más vacunados, lo importante es que las infecciones graves y los fallecidos van a ser cada vez menos. Entonces vamos a tener que aprender a convivir con esta posibilidad de que puedan aparecer infecciones, pero si yo estoy vacunado y me infecto, lo más probable es que va a ser una infección leve a lo más moderada. Doctor, y ahora que está comenzando, ya estamos en la primavera y hace harto calor en Santiago y en la zona central, nos vamos derechito al verano con más de 30 grados. Con lo que se sabe, con lo que se ha investigado sobre este virus, ¿el calor finalmente es un elemento a considerar en la transmisión o en la transmisibilidad de este virus o no? Ya he salido publicaciones que a mi manera de ver, de alguna manera van confirmando lo que ha sido obvio. Es un virus fundamentalmente de otoño e invierno, porque es un virus respiratorio. El virus se transmite fundamentalmente por vía de gotitas que están en el tracto respiratorio, y sabemos que esos son fundamentalmente virus que se transmiten en invierno, y ahora acaban de salir algunos estudios que claramente lo confirman. Pero eso no significa que un virus pandémico que va a ser fundamentalmente de invierno, de aquí probablemente ya cuando se transforme en un virus endémico, cuando todavía hay mucha población susceptible y todavía hay circulación viral que pueda causar pics en periodos no invernales. Y cuando produce ese incremento, cuando la gente se aglomera mucho. Y esas aglomeraciones vienen, uno, saliendo de medidas, ¿no es cierto?, de contención importante, o en el verano. Porque en el verano obviamente hay un ambiente de jolgorio y de fiesta y hay muchas reuniones bastante masivas. Entonces, el mensaje es, vamos a tener que seguir cuidándonos, cada vez menos exigentes esas cuidadas, pero tenemos que seguir cuidándonos para mantener este equilibrio entre las vacunaciones creciente, eventual refuerzo, y una vida lo más normal posible, pero que tiene que mantener este grado de restricción que, como hemos dicho ya varias veces, incluye: yo me vacuno y tengo que ser responsable en vacunarme, me coloco la vacuna de refuerzo cuando esté indicada, uso la mascarilla, especialmente en espacios cerrados, y soy cuidadoso cuando voy a reuniones masivas, asegurándome que estén todos con pase de movilidad, y especialmente si yo tengo algún síntoma, no voy, me quedo en mi casa, me hago el test, y si soy positivo, hago un aislamiento. Esas son las medidas fundamentales, aparte del lavado de manos, la última, sí, que vamos a tener que mantener para ir manteniendo esta pandemia a raya, y lo vamos a poder lograr. Doctor, ¿y hay alguna esperanza de que este virus deje de mutar? Hablábamos de la variante Delta, la Gamma, hemos
conversado con usted un sinnúmero de oportunidades respecto a lo que va pasando con el virus, pero se ve ya la luz al final del túnel, pensando en la historia además de otras pandemias que generalmente duraron con mucha gravedad 2 años. Estamos ya cerca de los 2 años. ¿Hay alguna esperanza o no? Da la impresión que va a durar algo más que 2 años en circulación, pero eso no es novedad. Lo mismo pasó con el virus H1N1, en donde la fase más intensa de la pandemia, con la mayor tasa de casos agudos, ocurre durante el primero y el segundo año, y después empieza a decaer, y el virus pasa a ser un virus de circulación endémica, que sigue circulando todo el año, pero especialmente con los incrementos en invierno, otoño-invierno, y va a afectar fundamentalmente a personas que tengan riesgos especiales, especialmente si no son vacunados y en tasas mucho menores. Eso es lo que probablemente va a ocurrir con este virus. Siempre va a haber que estar atento a la posibilidad que aparezcan variantes. Todavía hay mucha posibilidad que aparezcan nuevas variantes porque todavía hay muchas poblaciones no vacunadas y con muchos casos todavía ocurriendo. Si bien han ido disminuyendo en todo el mundo, por ahora, claramente la tasa de disminución es significativa, pero como todavía hay muchos casos, pueden surgir variantes y esperemos que esas variantes no nos den muchos dolores de cabeza. Hasta ahora han demostrado ser algo más transmisible algunos casos se asocian a cuadros más graves, pero en general la hemos podido controlar porque son todas susceptibles a vacunación. Esperamos que eso no cambie mucho, no hay mucha razón para pensar que de aquí en adelante eso pueda necesariamente cambiar, pero de todas maneras hay que estar atento porque nos pueden dar sorpresas. Doctor, y usted como integrante del Consejo Asesor de las Vacunas, ¿qué recomienda hacer con los rezagados? Se escuchan varios planteamientos, algunos dicen, bueno, todas las penas del infierno para el que no se quiere vacunar, escondidos en su casa prácticamente como lo han hecho algunos países de Europa. Acá en Chile, ¿qué debemos hacer? Conociendo además la realidad, la idiosincrasia, lo cultural de Chile. Yo creo que la estrategia del pase de movilidad es muy buena porque es una estrategia que no fuerza a nadie, no se puede forzar a nadie a vacunarse. Pero en el fondo las personas que no se vacunan y que sabemos que son un riesgo para sí mismos, pero también para los demás, entonces dejan de percibir algunos privilegios o privilegios, no diría derechos, sino que privilegios que tienen personas que sí cumplen con este deber. Y muchas personas que no creen, no hemos logrado convencer con los datos y con la información de la importancia de vacunarse, pero sin embargo, ante la posibilidad de no poder asistir a un evento o una comida o a viajar, dice, bueno, me tengo que vacunar. Y mientras eso lo hagamos firme y se mantenga ese requisito y se haga ese control, creo que lograremos que algunos más de estas personas reticentes se vacunen. Más medidas que esa se ve difícil y solamente ojalá convencer a quienes no se han vacunado que sepan que están en un riesgo mayúsculo de infectarse y son los que están en mayor riesgo de terminar en las camas que estamos viendo ahí en la proyección y en fallecer. Doctor O'Ryan, lo último, pensando en los días que vienen y en que van subiendo las cifras, ¿cuál es la cifra que hay que ponerle mayor atención para determinar que el virus está muy fuerte en Chile? Tenemos 2.086 casos, 9.341 activos, la positividad en 2,9, los muertos son 11, hay 434 personas en la UCI. ¿Cuál de esas cifras es la que hay que mirar ahora para entender la pandemia? Las camas UCI, fundamentalmente. Las camas UCI son las fundamentales porque en la medida que mantengamos las camas UCI relativamente no estabilizadas, pero un incremento controlado, obviamente seguido de eso van a haber menos fallecimientos porque ocurren después, pero ahí es donde está impactando más fuertemente las vacunas. Y en forma secundaria, obviamente, vamos a estar mirando igual el número de casos, pero no debe extrañarnos que los números de casos sigan subiendo en la medida que todavía queda una parte de la población no vacunada y que las vacunas, en cuanto a su protección contra infección, está en algún lugar entre 50, 60, 70%. O sea, hay muchas millones de personas todavía que están en posibilidad de infectar, pero muchísimas menores el número de personas que está en posibilidad de infectar en forma grave. Si empieza a subir las camas UCI, más allá de lo que razonablemente esperamos, ahí nos entraríamos a preocupar. Pero no es lo que se vio en Europa, que tuvieron estos mismos pics y las camas UCI subieron, pero subieron poquito.
mucho menos que el año anterior y después tendieron a empezar a bajar nuevamente. Vamos a ver cómo sigue. Eso es lo que razonablemente podemos esperar que ocurra acá también y que hay que estar observando, por cierto, en forma cercana. Doctor Miguel Lorrayan, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Muy gentil como siempre. Muchas gracias, Davor. Un gusto. Que esté muy bien.